Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De vuelta por aquí, un placer con este espacio, con esta propuesta de psicología múltiple, multidimensional, integrativa, para complejizar, para discernir, bueno, para poder pensar juntos en estos tiempos tan, precisamente, tan revueltos, tan difíciles y donde el gran desafío va a ser justamente poder distinguir entre aquello que sea realmente auténtico y lo ilusorio. Así que, bueno, esa es un poco la propuesta, pero que cada uno de ustedes desarrolle esa capacidad. Eso es lo que me interesa, lo que les quiero transmitir. Y para eso, por supuesto, hay que desarrollar un pensamiento crítico. Entonces, bueno, vamos a ir por ese camino, por lo menos a intentarlo. Ustedes ya saben, queda el chat disponible para que puedan animarse a preguntar, a comentar, a cuestionar, a pensar, a proponer, bueno, lo que sea, lo que quieran. Hola, bien, bien Ana María, que pudiste, muy bien, bienvenida. Bueno, y hoy nos toca, hicimos todo el mes de octubre, la cuestión clínica. Hola Carlita, ¿cómo te va? Así que hoy nos toca la parte de volver un poco a los grandes mitos. Igual ustedes ya saben que todo se va hilando, todo se va entrelazando, ya van a ver por qué. Y hoy también, aprovechando que el sábado se conmemoró el Día del Orgullo, y donde también, por supuesto, este espacio abraza la diversidad en cualquiera de sus manifestaciones. Bueno, hoy quería traer un mito que no es tan mito, ahora lo vamos a ver, eh, pero que viniera a colación justamente en ese aspecto. Eh, ¿Cómo, bueno, tratar este gran interrogante que no me quiero anticipar, ahora lo vamos a ir viendo en la medida en que les vaya contando la historia? Pero donde, aparte de ese punto en particular, como siempre vamos a hacer eh, una melange psicológica, filosófica, mitológica, simbólica, hermética, alquímica, metafísica, bueno, lo habitual. Primero les quiero contar que la epopeya o el mito, como lo queramos entender, es mucho más que un relato heroico. Esto para que nos vayamos situando, estamos hablando de antigua Mesopotamia. Ya igual voy a ir dando mucho más datos, más precisos. Pero como para hacer una primera introducción, estamos hablando de que en su núcleo constituye una profunda meditación sobre todos estos aspectos que vamos a ir hilando. Mortalidad, el sentido de la existencia, ni más ni menos, y la aspiración humana hacia la trascendencia. Su gran protagonista, Gilgamesh, estamos hablando de un ser que era tres cuartas partes Dios o divino y solamente la cuarta parte restante humano. Y va a encarnar la tensión entre lo finito y lo eterno, entre la materia perecedera y el espíritu que anhela perpetuarse. Y ya van a ir viendo un poco lo que también ya les anunciaba, como desde la filosofía, pasando por la psicología profunda, por el psicoanálisis, por la simbología hermética, hasta la alquimia espiritual, la figura de esta entidad
sigue siendo una llave interpretativa para comprender la condición humana. Pero bueno, como corresponde, primero les quiero contar la historia, un resumen narrativo de dónde parte esto, porque el significado del nombre Gilgamesh proviene del sumerio y se va a traducir como el que es único o excepcional, y también como el que era un héroe o el que es un héroe. La epopeya específicamente es un poema o un conjunto de poemas mesopotámicos y me animo a decir la primera gran obra literaria de la historia, escrito en varias tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, originario esto de Sumeria, lo que en la actualidad es Irak. Y estamos hablando, por eso digo que podemos considerarla la primera gran obra literaria de la historia, estamos hablando del año 2650 a.C. Y va a narrar las hazañas del rey Gilgamesh de Uruk, este héroe semidivino, como ya dije, 2/3 Dios y 1/3 humano, que era famoso por su fuerza, por su tiranía y por su arrogancia, o sea que fíjense que no reunía demasiadas virtudes. De hecho, lo podemos considerar bastante más cercano al padre totémico de la horda primitiva de Freud. ¿Se acuerdan cuando vimos Tótem y Tabú? De hecho, podemos pensar si Freud no se habrá inspirado en esta historia. Eso lo dejo ahí. Bueno, Uruk era una ciudad sumeria de lo que hoy, como ya mencioné, es Irak, y era la ciudad más grande de toda la Mesopotamia. Y en un principio, esto que dije hace un ratito, Gilgamesh abusa de su poder, oprime a su pueblo y exige privilegios injustos, entre los que estaban la falta de respeto a los ancianos y el maltrato a los jóvenes con los que habitualmente se medía en combate. Los ciudadanos, desesperados, rogaban a los dioses para que intervinieran. En respuesta, la diosa Aruru crea a Enkidu, o Enkidu, mejor dicho, que era un hombre salvaje hecho de arcilla, fuerte como una bestia, que vivía entre los animales en la naturaleza. El rumor llega hasta los oídos de Gilgamesh y él lo que hace es enviarle a Enkidu, una sacerdotisa, para que tuviera relaciones con él. Es así que se vuelve humano y alcanza el conocimiento. La bruja le cuenta de Uruk y él arde en deseo, en curiosidad de conocer ese nuevo mundo y cumplir su designio, que cuál era, para el cual había sido creado, era derrotar a Gilgamesh. Como decir, bueno, llevar un poco de justicia a todo ese pueblo que era víctima de la tiranía de este rey. Bueno, Gilgamesh y Enkidu luchan inicialmente porque justamente Enkidu intenta impedir, entre otras cosas, que Gilgamesh use su derecho de pernada. ¿Qué quería decir esto? Esto era un derecho feudal que le permitía a los señores tener relaciones sexuales con sus vasallas la noche de bodas antes que las tuviera el novio. Fíjense qué nivel de
eh, a ver, ¿cómo calificarlo? Semejante nivel de atropello, de impunidad. Bueno, por eso también la relación que hacía con el padre totémico de Freud. Bueno, es así que Gilgamesh pretendía violar a las novias de Uruk, pero Enkidu no se lo permite y se enfrentan violentamente, una lucha que termina, bueno, acá ya encontramos como la primera gran, eh, el primer gran dilema o el primer gran punto como para que analicemos, paradoja, porque de este combate nace una amistad profunda y fraterna después de que los dos se reconocen igualados en fuerza. Se reconocen igualados en fuerza. Vayan empezando a pesquisar los simbolismos. Otras interpretaciones, y acá viene lo de el interrogante del título, porque otras interpretaciones se animaron mucho más allá, porque la narración nos cuenta que después del combate se abrazan y se besan como se ve en el flyer con el cual yo anunciaba la charla. Y esto, por supuesto, como siempre recalco en este espacio, lo podemos tomar como un simbolismo más o en forma literal. Obviamente no podemos saber cuál es la verdad de la historia y nos tenemos que guiar por lo que nos llega a través de la narración. Nuestro trabajo es interpretar. Bueno, si esto lo tomamos literalmente, estaríamos hablando de que la primera gran obra escrita de la humanidad cuenta una historia de amor gay entre un semidios y un hombre. Agréguenle dos guerreros, por lo cual hay también derrumbar cualquier tipo de prejuicio de virilidad. En Oriente, que no es un detalle menor, hoy un territorio inconcebible para esto, sobre todo en Irak, con lo cual, de quedarnos con esta hipótesis, tendría un valor tremendo a nivel histórico. Bueno, y también lo podemos relacionar, por supuesto, con la famosa historia de las almas gemelas de Platón. Recuerden que ahí estamos hablando de seres andróginos. Entonces, por un lado o por el otro, nos podemos encontrar con cuestiones ambiguas respecto a la sexualidad. Como sea, Enkidu se convierte en el complemento humano de Gilgamesh, es decir, donde uno es soberbia y civilización, el otro es naturaleza y humildad. Que esta sería más la parte simbólica, como decir, bueno, ¿cuánto hay acá de un alma gemela, por más que pueda ser del mismo sexo, o todavía más, a un nivel aún más simbólico, la expresión de su sombra? Bueno, por ahora no me quiero adelantar demasiado. La cuestión es que juntos emprenden todo tipo de aventuras heroicas, deciden desafiar al terrible Umbaba, que era el guardián del bosque de los cedros, un gigante terrible y temible que simboliza el límite entre lo humano y lo divino. Con la ayuda del dios Sol, que lo había criado, Shamash, pero que
en la narración intenta confundirlo para que justamente no lo mataran o tratando de ayudarlo, pero finalmente logran matarlo y este acto desata la ira de los dioses. Vean que estemos hablando de Sumeria, Grecia, Roma, los países nórdicos, etcétera, etcétera, siempre se da este hilo conductor. El hombre arrogante desafiando a los dioses y el castigo divino. Más tarde, ¿qué pasa? La diosa Ishtar, que era la diosa del amor y de la guerra, se enamora de Gilgamesh, pero él la rechaza brutalmente, recordándole sus amores pasados y cómo todos terminaban en tragedia. Bueno, de vuelta, siempre este elemento de lo trágico. Humillada, ¿qué hace? Envía a otro gran ser mitológico, un toro celestial, para castigar, por supuesto, a Gilgamesh y a Uruk. Este toro, este toro celeste, era conocido como Gugalana, que es esta figura de la mitología sumeria que representa la constelación de Tauro y simbolizaba el poder y la divinidad. Era obviamente una deidad poderosa, fue el primer esposo de Ereshkigal, que era la reina del inframundo. Una vez más, los héroes, nuestros héroes, lo enfrentan y lo matan, lo que constituye una nueva ofensa a los dioses, que elevan aún más la apuesta, y como nuevo castigo, los dioses decretan que uno de los dos debe morir, y Enkidu, acuérdense, ya vuelto hombre, mucho más vulnerable, es el elegido. Su enfermedad, su agonía, su muerte, sumen a Gilgamesh en un dolor inconmensurable. Por primera vez, este rey entiende o se contacta con la fragilidad humana. Y ese duelo lo transforma. Se da cuenta de, por más poder que pudiera tener, no se puede escapar de la muerte. Entonces, desesperado, empieza una búsqueda para encontrar la inmortalidad. Viaja más allá de los confines del mundo, cruza desiertos, montañas, mares y llega hasta el único hombre llamado Utnapishtim que sobrevivió al diluvio universal, el único inmortal. Y fíjense acá lo impresionante de este dato, porque estamos hablando de una historia anterior al relato bíblico de Noé. Acuérdense las fechas, estamos hablando del 2650 a.C. Por lo que acá tenemos dos opciones. O la Biblia se basó en este relato, o tendríamos que revisar las fechas. Porque evidentemente no pudieron haber sido sucesos contemporáneos, pero ¿cómo se relacionan? Bueno, Gilgamesh le suplica a este hombre el secreto de la inmortalidad y Utnapishtim le explica que la vida eterna está reservada solo a los dioses y que el destino humano es morir. O sea, tantos años le habían servido para volverse sabio. Entre paréntesis, esto al margen,
Se dice, esto ya en un terreno más hermético si quieren, u otra versión, que le cuenta que el secreto pasaba por lograr transcurrir 7 días y 7 noches sin dormir. Que esto de vuelta no es para tomarlo en forma literal, sino simbólica. ¿Y qué puede decir esto a través de ese símbolo? Es decir, estar despierto, estar espiritualmente despierto, no dormirse. Quien lograra vencer esa prueba de sostenerse despierto en un sentido espiritual, no caer en la ilusión de la materia, podría alcanzar esa suerte de inmortalidad. Bueno, de todas maneras, Gilgamesh no lo logra, y compadeciéndose, Utnapishtim le revela la existencia de una planta mágica en el fondo del mar que puede devolver la juventud, como decir, premio consuelo. Gilgamesh la busca, se sumerge, la encuentra y la guarda, pero en el camino de regreso a su ciudad, a Uruk, una serpiente se la roba mientras estaba durmiendo y, por supuesto, se rejuvenece al mudar la piel, que acá tenemos otro simbolismo. Esto representa el ciclo eterno de la vida y la muerte. Bueno, Gilgamesh, una vez más, llora su pérdida, pero al final entiende que la verdadera inmortalidad no está en el cuerpo, sino en las obras, en la memoria y en el legado. Vuelve a Uruk y contempla su obra, sus murallas, fruto de su esfuerzo, de su sabiduría, acepta su condición humana, reconociendo que la trascendencia está en construir algo que pueda perdurar más allá de la propia vida. Lo interesante es que la última tablilla termina con el descenso de Gilgamesh al inframundo, donde se reencuentra con Enkidu. Y bueno, es inevitable esto, hacer la relación con la historia de la Divina Comedia y el descenso de Dante para reencontrarse con Beatriz. Pero vean que al final, increíblemente, es la parte humana de Gilgamesh la que prevalece y la que hace que, por supuesto, muera. Y este punto lo podemos tomar como una lección de los dioses a la soberbia humana, a la pretensión de inmortalidad, porque son ellos quienes eligen, como pasó con Utnapishtim, el único inmortal, y no el hombre desde su deseo de poder. ¿Venimos bien? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Bueno, vayamos viendo, aparte de las cosas que ya empezamos como a ir rondando, pero a meternos mucho más en la cuestión simbólica. Ya nos damos cuenta que no tenemos solamente un relato de aventuras heroicas, sino un mapa de la experiencia humana que va a reflejar de una manera profunda los dilemas existenciales, las tensiones internas y la búsqueda de sentido. Cada personaje, cada acción, cada evento tiene una simbología que trasciende lo literal. Por empezar, el protagonista principal, Gilgamesh,
que es esta cuestión del ego o el yo y esa eterna lucha contra la finitud. Encarna el ego humano en su fuerza, su creatividad, su soberbia, y esa búsqueda de inmortalidad nos muestra la pulsión de trascendencia frente a lo efímero, un tema que Freud ya exploraba con la noción de la pulsión de muerte y el miedo a la mortalidad. Y filosóficamente, este viaje simboliza la búsqueda de sabiduría, además de conciencia de la propia finitud, enfrentando la tensión entre poder, deseo y responsabilidad moral. Después tenemos a su contraparte, Enkidu, como esta representación de la naturaleza, la sombra y la reconciliación. Apareciendo como lo salvaje, lo instintivo, lo reprimido, un espejo de la sombra junguiana que Gilgamesh tiene que integrar para evolucionar. Y en ese aspecto su muerte actúa como un rito de paso, confrontando al héroe con la pérdida, la vulnerabilidad y la realidad de la muerte, elementos esenciales del proceso de individuación y del desarrollo de la conciencia plena. Carla, ¿el beso de esos dos luchadores tiene que ver con el deseo o no? ¿Y cómo responderte eso, Carlita? Ahí está nuestro trabajo de discernir. Si lo tomamos literal, sí. Si no lo tomamos literal, estamos hablando de algo mucho más simbólico, es decir, la integración del otro aspecto del otro, qué sé yo, dice, de la sombra del otro. Es decir, fíjate que habla de un reconocimiento de su igual, se reconocen iguales en fuerza, yo le agregaría, se reconocen también en su sombra. Y ahí se da el matrimonio, como lo quieras tomar, el matrimonio literal, el matrimonio espiritual, o ambos, porque tampoco tiene que ser uno u otro. Sí es llamativo lo de el abrazo y el beso. Después tenemos esta cuestión del diluvio y este arquetipo de Noé, acá llamado Utnapishtim, el sobreviviente del diluvio, que nos introduce la dimensión metafísica del mito. Este hombre que posee la inmortalidad, pero le advierte que esto es un privilegio divino. Es decir, la búsqueda de Gilgamesh evidencia la tragedia de la condición humana. La vida es efímera, la muerte inevitable y el verdadero desafío es hallar significado en el tiempo finito, en la vida que tenemos. La inmortalidad simbólica se logra a través de la acción, el legado y la memoria. Luego tenemos esta planta robada por la serpiente como un símbolo de transformación y renacimiento. Esta planta que otorga juventud y que es arrebatada por la serpiente como símbolo de renovación y de ciclo, del ciclo de la vida, donde al cambiar de piel va a poner en evidencia la renovación constante de la naturaleza y la imposibilidad de que el hombre detenga el flujo del tiempo.
Acá Gilgamesh aprende que la inmortalidad corporal es ilusoria y que la trascendencia auténtica se alcanza mediante la creación, la sabiduría y la herencia cultural. Tenemos a Uruk como símbolo de legado y trascendencia, es decir, es lo que Gilgamesh deja. Cuando él retorna y contempla su obra, sus murallas, esto simboliza la inmortalidad a través de lo que uno ha construido. Y aunque el héroe no pueda escapar de la muerte, sus acciones sí dejan una huella perdurable. Esta epopeya nos enseña que la verdadera trascendencia se encuentra en la construcción de algo que supere el tiempo y que enriquezca a la humanidad. Fíjense que esto lo encontramos en todas las obras faraónicas, por ejemplo. Esta idea de trascendencia, que mi legado me supere. Carla, es cierto que y ahí ya no me salió más, no sé si estarás escribiendo, pero no me salió la otra parte del mensaje. ¿Se va entendiendo hasta acá? Bueno, como símbolos recurrentes tenemos árboles, muros, agua. El poema va a usar o a recurrir a imágenes. Es cierto que en el diluvio comienza algo nuevo, exacto, sí. Lo llamativo, lo vuelvo a decir, es que acá está narrado mucho antes de lo bíblico, de la Biblia. Hay varias imágenes que operan a varios niveles. El árbol y la planta de la juventud como eje de anhelo regresivo. Las aguas del diluvio, esto que decía Carla, como representación colectiva de catástrofe y purificación, una suerte de reseteo. Los muros, lo que decía recién, de la ciudad como testimonio que transforma la fugacidad individual en una durabilidad colectiva. Cada uno de estos símbolos permite lecturas simultáneas, históricas, psicológicas y espirituales. Bueno, vamos a ir metiéndonos en la dimensión psicoanalítica, integrándolo, por supuesto, con lo simbólico. Porque el viaje, además, se puede interpretar como un recorrido por la psiquis. Yo ya hablé de la confrontación con la sombra, el duelo ante la pérdida, el enfrentamiento con la mortalidad y la reconfiguración del deseo. La búsqueda de inmortalidad representa el intento de sostener la ilusión de control sobre la finitud, mientras que la aceptación de los límites humanos simboliza la madurez psíquica y la integración del yo. Cada desafío externo es al mismo tiempo un conflicto interno. La epopeya refleja la interacción entre pulsiones, deseos reprimidos, conflictos morales y el anhelo de trascender la condición humana. Desde una perspectiva psicoanalítica, tenemos las tensiones internas entre los deseos conscientes y los conflictos inconscientes que moldean la existencia. Esta búsqueda de inmortalidad, que es el eje de la narrativa, la podemos interpretar, como mencioné, en cuanto a la manifestación de la pulsión de muerte y la negación de lo finito, conceptos que Freud exploró al analizar esta necesidad del sujeto de superar o vencer la muerte. Y Gilgamesh no solo
busca prolongar su existencia física, sino dar sentido a su experiencia vital, enfrentando ese vacío existencial que está en el inconsciente colectivo. Si lo vemos desde Jung, por supuesto Gilgamesh encarna a la perfección el arquetipo del héroe en su viaje hacia la individuación. Tenemos la partida hacia lo desconocido, su enfrentamiento con Enkidu, y su encuentro con la serpiente y con Utnapishtim no son casualidades o personajes secundarios, sino proyecciones de un recorrido interior. La confrontación con aspectos sombríos del yo, su integración y la posibilidad de trascender el ego limitado. Cada una de estas pruebas representa una integración de la sombra y una oportunidad de reconciliación entre esas pulsiones primarias y la conciencia moral, entre el deseo y la responsabilidad, entre el yo y el ser. Pero además, la relación con Enkidu la podemos leer en términos freudianos y lacanianos como la tensión entre el deseo y la falta. Enkidu es tanto un reflejo del yo reprimido como un espejo del otro, una suerte de catalizador que le permite a Gilgamesh reconocer sus propias limitaciones y ansiedades existenciales. Su muerte funciona como un punto de quiebre psíquico, activando el duelo y la reflexión sobre la propia mortalidad. Esto justamente pone en evidencia cómo la psiquis responde a ese vacío dejado por la pérdida y cómo el deseo se reconfigura frente a lo imposible. Al final, la epopeya nos trae la universalidad de los conflictos internos, la búsqueda de sentido, la confrontación con la muerte, la necesidad de trascender y la integración de la totalidad psíquica. Si lo vemos así, Gilgamesh no es solo un héroe antiguo, sino un símbolo de la travesía interna de todo ser humano, el viaje de todo ser humano que se despliega entre el deseo, la pérdida, la angustia y la posibilidad de sabiduría. Esto nos atraviesa a todos. La lectura psicoanalítica, así entendida, es un mapa del inconsciente, un territorio donde lo mitológico y la psicología profunda se entrelazan. Nos muestran que la aventura más grande es, al final de cuentas, la exploración de uno mismo. Y como ustedes se irán dando cuenta, porque desde distintos lugares siempre es decir lo mismo, en tiempos antiguos el mito y la filosofía no estaban separados. Estos relatos sagrados expresaban en imágenes lo que después la razón puso a través o expuso a través de conceptos. Entonces, este mito es filosofía en clave simbólica. Ahí ya encontramos esta pregunta que se hizo Platón por el alma y por el destino. Este gran rey, poderoso pero insatisfecho, representa la mismísima condición humana, el héroe, este gran guerrero que pese a su fuerza no puede escapar, no puede vencer a la muerte. Carla, llegar a la sabiduría sería estos caminos, exactamente. O Sócrates,
que justamente, esto que dice Carla, busca la sabiduría que vence al tiempo. Volviendo a Platón, que intuía que el alma pertenecía a otro orden, a otro plano. Entonces, el diálogo entre el mito y la filosofía se hace visible cuando después de la muerte de su amigo, contraparte, amante, como queramos llamarlo, Gilgamesh ahí siente la angustia existencial ante la muerte, lo que dispara su travesía en busca de la inmortalidad, que va a terminar anticipando el pensamiento existencial de Heidegger muchísimo tiempo después, que va a definir al hombre como un ser para la muerte. La conciencia de la muerte no es un límite, sino el comienzo de la sabiduría. Aquello que, como decía Nietzsche, empuja al hombre a crear sentido en un universo sin garantías trascendentales, o bueno, ni hablar si nos metemos con la filosofía del absurdo de Camus, por ejemplo. Gilgamesh, en su desesperación, inicia el camino que lo lleva del poder al conocimiento. Esta es la gran travesía. Nadie se salva de la finitud, ni siquiera estos grandes reyes todopoderosos, ni siquiera el padre totémico de la horda primitiva de Freud al que terminan asesinando y se lo devoran, ¿se acuerdan? Bueno, Joseph Campbell, este mitólogo y estudioso de religiones comparadas, que fue el ideólogo del monomito a partir del viaje del héroe, esto sería el mito de mitos, por eso lo de monomito, identificó en Gilgamesh justamente ese arquetipo, la partida, la iniciación y el retorno. Se dan muy claramente estos tres momentos. La salida hacia el viaje, producida por el deseo de inmortalidad, la iniciación, esto es, la comprensión, la transformación, la transmutación, el conocimiento y el retorno cambiado, ya no es el mismo. El héroe, confrontado con la pérdida, debe descender, y esto nuevamente en clave simbólica, al mundo subterráneo del inconsciente, enfrentar sus sombras y renacer distinto, transformado. En este sentido, la muerte de Enkidu es el umbral iniciático. El héroe se ve forzado a enfrentar su propia fragilidad y a reconocer la impermanencia de todo lo creado. El viaje a través del desierto, el cruce de las aguas de la muerte, el encuentro con Utnapishtim, el sobreviviente del diluvio equivalente mesopotámico de Noé, todos estos son símbolos del descenso a los reinos interiores del alma. Cada obstáculo, cada prueba muestra un aspecto del proceso alquímico de purificación y transmutación. El héroe debe morir simbólicamente para renacer en otro nivel de conciencia. De esta manera, el mito de Gilgamesh anticipa tanto, y fíjense el valor de esto, tanto las iniciaciones mistéricas de Egipto y Grecia, como los procesos de individuación de la psicología profunda. O sea, en este relato tenemos un anticipo visionario de lo que luego se replicaría en Egipto, en Grecia y bueno, obviamente en tiempos mucho más actuales.
Bueno, yo ya dije que desde Jung, Gilgamesh representa al ego heroico que al principio vive identificado con el poder y la omnipotencia. Enkidu, su compañero salvaje, que encarna este inconsciente primitivo, esta naturaleza reprimida que el héroe debe integrar, donde la amistad entre ambos simboliza la reconciliación de la conciencia civilizada con la fuerza arcaica de la vida, amistad o matrimonio, bueno, como ustedes quieran interpretarlo, y donde la muerte de Enkidu, sin embargo, marca la ruptura de ese equilibrio, de ese matrimonio, y el inicio de la crisis transformadora. El duelo, no hablo del duelo entre ellos, sino del duelo de Gilgamesh por la muerte de su compañero, es la confrontación con la sombra. En su dolor descubre lo frágil de su identidad y ahí comienza el viaje interior que Jung va a describir como el camino hacia el sí mismo, donde cada paso de ese viaje refleja una etapa del proceso de individuación. La separación, la confrontación, la integración y la iluminación. La búsqueda de esa inmortalidad no es más que la búsqueda de la totalidad psíquica, del retorno al centro del ser donde el tiempo deja de existir. En ese recorrido, Gilgamesh atraviesa los símbolos del inconsciente colectivo, de vuelta, el bosque sagrado, los guardianes, el diluvio, la serpiente. Cada uno expresa un arquetipo que desvela los procesos internos de transformación. La epopeya se convierte así en una cartografía del alma humana. Bueno, gracias Carla. No lo estoy inventando yo, es justamente lo que nos cuenta esta historia en clave analítica, barra simbólica, barra hermética, que es justamente lo que me da el pie para lo que viene ahora, porque desde la tradición hermética, ¿de qué estamos hablando? De la gran obra. Esto es la alquimia por antonomasia. Hermes, el gran Hermes Trismegisto, que decía, como es arriba, es abajo. Una de las grandes leyes, una de las 7 grandes leyes herméticas. Esto es la ley de correspondencia. Y en esa correspondencia, precisamente, se revela el sentido espiritual del viaje. Ojalá todos podamos hacer ese camino. Sí, es que lo podemos hacer, es cuestión de atravesar simbólicamente justamente esos aspectos sombra. Esto dicho así parece muy poético, muy volado. Bueno, de hecho es lo que justamente, y vos, Carla, que lo has leído, también intento plasmar en el libro, pero sacando toda la cuestión literaria y el adorno poético, es lo que hacemos en esta vida. O sea, llevándolo bien al llano, esto es, ¿cuál es nuestro trabajo en esta historia? Conocernos lo más que podamos. ¿Para qué? Para dejar de repetir cuestiones inconscientes que nos vienen dirigiendo la vida, por más que no queramos, pero donde tienen más peso. Y justamente nuestra lucha es contra ese destino. Llamémoslo destino, mandatos a través de mandatos familiares, a través de karmas a solucionar, como lo quieran
por donde lo quieran mirar. Al final todo termina convergiendo. Ya sea destino divino, que es hasta un punto donde podemos movernos, como estamos viendo a través de estas historias, es decir, uno puede desafiar hasta ahí, o mandatos inconscientes donde también uno puede moverse hasta ahí. Entonces, justo, bueno, mira lo que estás diciendo, Carla, hay que recordar para no repetir. Entonces, en la medida en que uno pueda recordar de dónde viene, puede empezar a hacer algo con eso. Por más que sea acotadita esa pequeña libertad, pero puede hacer una tremenda diferencia. Es decir, la sabiduría, ¿cuál sería acá? Sobre aquellas cosas que no puedo lograr la aceptación para dejar de remar contra la corriente, y contra aquellas cosas que sí puedo hacer esa diferencia. Ahí estaría el punto. Y esto es, en otras palabras, todo lo que poéticamente estamos describiendo, donde por supuesto no hace falta cruzar bosques oscuros, aguas podridas, desiertos interminables, matar monstruos, vencer dragones, escalar montañas. Todo eso es símbolo. Y después es mucho más difícil hacer lo que hacemos en la vida cotidiana, porque el bosque oscuro, el desierto, la montaña, el dragón, están todos en nuestro inconsciente. Y esos son los que tenemos que vencer, o integrar, mejor dicho. Símbolo de la sombra, exacto. Bueno, prestar atención a lo que más nos enoja, ahí está lo que hay que integrar, lo que aparece en sueños, en clave simbólica, lo que se repite. Ahí vamos teniendo pistas. Ese es el infierno al que descendemos. Porque esto es el mismo proceso que se describe del alquimista en su laboratorio en cuanto a la transmutación del plomo de la ignorancia en el oro de la sabiduría. La serpiente que le roba la planta de la inmortalidad encarna este principio cíclico de la vida y la renovación eterna, que en clave hermética no es una entidad, es un símbolo de lo que Nietzsche llamó el eterno retorno, ese poder regenerador de la naturaleza. Gilgamesh puede perder la inmortalidad física, pero gana el conocimiento de los ritmos cósmicos y de su propia alma. En otras palabras, la verdadera eternidad no es perpetuar el cuerpo, de esto se da cuenta, sino en despertar a la conciencia del uno. Acuérdense esta otra clave de permanecer despierto 7 días y 7 noches, también otro número simbólico. Entonces, así, desde este punto de vista, el mito revela la enseñanza central de toda filosofía hermética. Me da gracia lo que está diciendo Carla. Mi gato está de acuerdo contigo, le encanta escuchar tu voz. Bueno, decirle que yo también lo amo, que amo a los gatos. Y son grandes sabios, aparte, y grandes transmutadores de energías, justamente, son grandes alquimistas porque logran transformar la energía negativa en positiva. El héroe que busca la inmortalidad tiene que aprender a morir.
Repito, el héroe que busca la inmortalidad debe aprender a morir. Fíjense lo potente y lo contradictoria de esta frase, porque pasa todo lo contrario en lo que vemos, sobre todo en el ámbito del poder. Estamos, y en estos tiempos, esto está muy presente con el diseño del mundo futuro que quieren imponer. Se pretende alcanzar la inmortalidad sin haber aprendido a morir. Por el contrario, tratando de burlarse de la muerte, y nada peor que eso. Solo en la disolución del yo limitado puede surgir la unión con el todo. La muerte no es un fin en ese sentido, sino una puerta iniciática. Yo también los amo, los admiro y por supuesto los respeto. Sí, Ana María dice esto, refiriéndose a los gatos. Bueno, por algo en Egipto son justamente animales sagrados y son animales conectores, hacen de puente entre mundos. Así que bueno, sí, son grandes sabios y es más, si hilamos más fino, se habla también de que habría toda una raza antigua, felina, pero bueno, acá ya estamos en un terreno evidentemente especulativo y que, bueno, también lo vemos representado así en Avatar, no sé si se acuerdan, que se hace una mezcla interesante ahí entre lo felino y lo azul. El color azul era representativo en India de los dioses. ¿Cuánto habrá de eso? ¿Cuánto no? Bueno, es un tema todavía a develar. Pero pueden investigar sobre eso, la raza de los Urma. Y si ya nos vamos metiendo en lo filosófico o volviendo a lo filosófico, acá tenemos la tensión entre la soberbia del héroe y la aceptación del límite humano. De vuelta, la sabiduría no es vencer la muerte como se está pretendiendo ahora, inventar tecnología que permita vencer la muerte, sino en comprenderla, que fue lo que lograron las antiguas civilizaciones, Mesopotamia, Egipto. Ahí es donde tenemos que ir a integrar. La epopeya termina con el retorno de Gilgamesh a Uruk, donde contempla su obra, y ese gesto final simboliza la reconciliación del espíritu con la materia, del alma con su destino. El héroe que vuelve, pero ya no busca escapar del tiempo, sino darle forma. La eternidad se manifiesta en esa obra, en el símbolo, en la conciencia. Todos los días muere algo en nuestra vida, Carla. Sí, exacto. Y todos los días muere una parte de nosotros. Todos los días nos acercamos más a la muerte. Al recorrer el ciclo del héroe, Gilgamesh experimenta una transformación ontológica. Deja de ser un individuo separado y se convierte en mediador, un poco esto que hablábamos de los gatos, entre lo humano y lo divino. Esa búsqueda de inmortalidad es, en último término, el impulso espiritual de toda la humanidad. Trascender la finitud mediante la toma de conciencia. Acá está el punto, mediante el despertar espiritual y no por un chip que nos pongan
en el cerebro. Para ir resumiendo, este mito nos sigue hablando, nos sigue interpelando hoy, 4000 años después, porque sigue representando el drama esencial de la existencia, la angustia ante la muerte, la búsqueda de sentido, la pérdida y la reconciliación con el destino son experiencias universales. Desde la filosofía, el mito nos revela el fundamento ontológico de la finitud. Desde la psicología, expresa el proceso de individuación. Desde la hermenéutica simbólica, muestra el camino de retorno al origen divino. Gilgamesh, el héroe que no logró conquistar la inmortalidad física, alcanza la sabiduría superior. Comprender que lo eterno habita en la conciencia despierta. En su viaje se sintetizan las grandes tradiciones del pensamiento humano: filosofía, mitología, psicología y hermetismo. Todo lo que siempre trato de integrar, que convergen en una misma intuición. El hombre solo puede ser verdaderamente inmortal cuando se conoce a sí mismo. Por algo después los griegos decían: conócete a ti mismo y conocerás el mundo de los dioses. No solo el mundo, no se acaba ahí la frase, sino el mundo de los dioses, de estos dioses. Carla, y la búsqueda del sinsentido, exactamente. Abrazando el sinsentido, paradójicamente podemos quizás encontrar un sentido. No, gracias a vos, Ana María. Bueno, y junguianos van a ver en la relación Gilgamesh-Enkidu la dinámica ego-inconsciente. Gilgamesh, como este ego civilizado o de la cultura, vamos a decir, producto de la cultura. Enkidu, el arquetipo del salvaje en sentido naturaleza, es decir, esa fuerza vital no domesticada por la cultura, y este encuentro representa la integración necesaria para la psiquis madura, ese equilibrio entre cultura y naturaleza. La muerte de Enkidu obliga a la confrontación con la sombra. El héroe debe enfrentar no solo la pérdida externa, sino la pérdida de una parte de sí mismo. Acá está la cuestión, que esto es como decir, cuando se nos muere la pareja, el dolor es tan grande porque se nos ha muerto una parte de nosotros que hemos puesto en ese lugar. Y es lo que debemos recuperar. Por eso la necesidad de un duelo. Pareja o cualquier persona significativa, por supuesto, pero bueno, como estamos hablando de este relato, por eso dije pareja. El duelo es así el motor del proceso de individuación. Utnapishtim simboliza un polo del sí mismo, aquello que ha trascendido la mera continuidad biológica, y no para otorgar inmortalidad, sino para mostrar su imposibilidad, y en cambio revelar otros modos de eternidad como la memoria, la obra y el conocimiento. Utnapishtim sería la excepción a la regla, como este capricho de estos dioses bastante emocionales que dicen, bueno, mira, este que no quería, sí lo hacemos inmortal, para mostrarte
que podemos y que somos nosotros los que decidimos y no vos. El aprendizaje final de Gilgamesh es una reorientación del deseo. Esta es la moraleja a la que me interesa que lleguemos, que es en lo que consiste justamente un proceso analítico, un proceso terapéutico, de querer perpetuarse al trabajo, le hace terapia o le hace autoconocimiento, por aquello que sobreviva en los otros. Esto resume, y es lo que me interesa que quede de toda esta charla. El movimiento que hace Gilgamesh es de su egoísmo, de sí, hacia los otros. Ahí reorienta su deseo. Es decir, acuérdense de lo que les comenté al comienzo con la narración del mito. Todo era por vanidad, por demostración de fuerza bruta, es decir, todo para mí. Utilizo el poder que se me ha dado, 3/4 divino, para básicamente hacer lo que se me antoja, a expensas de quien se me antoje. La transformación que hace cuando le es arrebatado su compañero, es decir, a partir de una pérdida que le duele, es reorientar ese deseo hacia los demás, hacia una obra que permita dejar un legado, hacer un servicio. Es decir, se pone a servir al prójimo. Deja de pensar en sí para pensar en los otros. Ese es el tremendo cambio, la tremenda transformación, la verdadera alquimia. Y yo creo que esto valdría para todo gobernante, ¿o no? ¿Cuántos gobernantes podemos ver en el mundo que antepongan el beneficio del colectivo sobre el propio, sobre este deseo de eternizarse en el poder? Si pudieran ser inmortales, no tengan dudas que lo harían. Bueno, justamente la idea iluminada de todos estos grandes visionarios tecnológicos es esa. ¿Por qué creen que se quieren volver inmortales? Para seguir gozando, y valga esa palabra, de este poder que los hace sentir privilegiados, los hace sentir superiores. Y por supuesto, del que se vuelven adictos. Un buen gobernante debería saber hasta cuándo, hasta dónde, y renunciar a toda pretensión de poder absoluto y de inmortalidad. Desde la óptica hermética y alquímica, el viaje de Gilgamesh es, lo digo una vez más, la gran obra en clave narrativa. Acá tenemos la calcinación del ego excesivo a través del fuego del duelo, como por supuesto con el Dante. Por eso todos este tipo de relatos hablan del descenso a los infiernos. ¿Por qué? Porque inevitablemente esto lo asociamos con el elemento fuego, y el elemento fuego remite a la transformación, la disolución después y la coagulación, que representan la integración de la identidad separada, la conjunción final en la que el héroe retorna con un conocimiento transformado.
La planta de la juventud que es robada por la serpiente nos habla del carácter ilusorio de la retención de la forma, es decir, la naturaleza regida por ciclos que toda espiritualidad auténtica debe reconocer. El problema es cuando nos aferramos al no cambio de lo que es permanente cambio. La serpiente que toma la planta no es solo un obstáculo, sino un símbolo ambivalente, principio de muerte y de renovación, figura del uroboros que recuerda la continua circulación de vida y muerte. Esta serpiente que se muerde la propia cola. Es una lectura hermética. El héroe que aspira a la inmortalidad debe convertirse él mismo en mediador del ciclo, en conciencia que observa, integra y transforma los procesos naturales sin pretender control absoluto. Sin pretender control absoluto. No sé si me explico. La confrontación con la mortalidad, que es el eje, por supuesto, de todo el relato, remite a reflexiones modernas. La finitud no es un mero déficit ontológico, sino la condición que hace posible la creación. Si no tuviéramos finitud, no estaríamos hablando de vida. El colorario moral de Gilgamesh es que la única inmortalidad ética posible viene de la capacidad de dar forma y significado, de edificar muros culturales y memorias que trasciendan la fugacidad de la carne. Su retorno y la contemplación de su obra simbolizan esta ética del retorno. El héroe que buscó escapar del tiempo termina por constituirse como guardián de lo humano, de la polis y de la obra social. Entonces, la epopeya en ese gesto final nos propone una política de sentido. El liderazgo maduro es aquel que acepta límites y orienta su energía hacia la durabilidad colectiva. Es decir, estamos hablando de valores más allá de muros. Y Gilgamesh sigue siendo relevante porque condensa conflictos universales. Liderazgo y responsabilidad, amistad y pérdida, deseo de trascendencia y reconocimiento de la finitud, una vez más. Obras literarias, psicoanalíticas y filosóficas contemporáneas continúan dialogando con estos motivos porque ofrecen un repertorio simbólico que interpreta las angustias modernas en clave humana y colectiva. En estos tiempos de vértigo tecnológico y búsqueda de inmortalidad, primero diría búsqueda de longevidad / inmortalidad, la lección de Gilgamesh es contraintuitiva. No orientar nuestra vida a la mera extensión de años biológicos, sino a la calidad del legado, es decir, nuestras relaciones, nuestras obras, nuestras instituciones, que sostengan la continuidad humana. Nos invita a una ética del cuidado, la memoria y la responsabilidad social. Entonces, para darle un cierre, estamos hablando de un texto en el que lo humano se mira a sí mismo por primera vez con la densidad de la problemática moral, existencial y metafísica.
Su origen en poemas sumerios, su edición en la estandarización acadiana y su redescubrimiento moderno confirman que se trata de un patrimonio humano más actual que nunca, diría yo. El núcleo del mito no es la promesa de inmortalidad física, sino la propuesta de transformar lo finito en un acto creativo que alcance a otros. Así, la muerte deja de ser un aniquilamiento absoluto y se convierte en el horizonte que hace posible una grandeza ética y simbólica del ser humano. ¿Estamos? Bueno, ¿queda alguna duda, pregunta, comentario? ¿Más o menos ha entendido la finalidad? Y no dejo de quedar maravillado como obras tan antiguas no pierden ni un ápice de vigencia. Bueno, gracias Carlita, Ana María, a seguir creando, sí, sí, creando y transformando. Y pensando. Es un buen final. Bueno, será hasta la semana que viene, mismo horario, con otro tema que espero que les interese, que les sirva, que aporte. Por supuesto, no me olvido de lo tuyo, Ana María, tengo pendiente la serie, paciencia, pero por supuesto, cualquier otra cosa que les interese, ya saben, lo piden y trataré de cumplir en la medida de mis posibilidades. Bueno, gracias por la paciencia, por estar ahí pese a la hora. Bueno, gracias Ana, gracias a ustedes. Y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.